Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vengo con varias ideas muy sencillas y rápidas de hacer para crear tu propia decoración navideña minimalista con un estilo muy Scandi. ¿Me acompañas? Para este primer proyecto necesitamos una funda de cojín, una patata y pintura textil, o si no tienes, puedes hacer la pintura en casa como voy a hacer yo, utilizando simplemente pintura acrílica y cola blanca. Lo que voy a hacer con esta patata es preparar un sello para poder estampar el cojín. Corto la patata y empiezo trazando un dibujo con la punta de una cuchilla. En este caso será un pino muy navideño. Una vez que tengo trazado el dibujo como me gusta, voy a empezar a tallar el diseño retirando toda la patata que sobra con la misma cuchilla hasta que quede el arbolito con un bonito relieve. Como decía al principio, a falta de pintura especial para tela, voy a preparar una yo misma. Pondré pintura acrílica, un buen chorro de cola blanca y lo mezclamos bien. Así de fácil. Por dentro de la funda del cojín voy a meter un trozo de cartón para evitar que la pintura traspase al otro lado. Y ya estamos listos para empezar con el trabajo. He mojado el sello directamente en la pintura que he preparado antes, pero no me ha gustado que se haya quedado tanta cantidad de pintura por encima, ya que podría emborronar el diseño al estamparlo en la tela. Así que he decidido retirar parte de la pintura con el pincel y con este mismo distribuiré bien la pintura por todo el diseño de manera que esté bien cubierto pero sin excesiva cantidad. Y ahora sí, con cuidado estampamos sobre la tela. Seguiré haciendo lo mismo, como decía, siempre aplicando la pintura en el sello con el pincel. Voy a ir dejando un buen espacio entre pino y pino. Yo lo voy haciendo a ojo, pero si preferís podéis medir para que el diseño quede perfecto. Para el siguiente proyecto voy a utilizar un marco de DIN A3, la misma pintura que he usado antes y papel grueso. En este caso yo tengo este rollo de papel para la pared que es rugoso por un lado, pero usaré la parte de atrás. Podéis usar cualquier otro tipo de papel un poco grueso. Como es obvio, recorto primero el papel al mismo tamaño del marco.
Voy a hacer unos cuadros muy sencillos, ya que como en el mismo título del vídeo indica, se trata de diseños minimalistas con un toque muy Scandi. Aunque es súper sencillo, me ayudaré de una regla para marcar la mitad del cuadro y hacer alguna otra medida necesaria. Una vez más, se tratará del diseño de un pino, así que haré a lápiz una marca triangular para orientar dónde empezará el pico del árbol y dónde terminará el dibujo. Como decía, yo usaré la misma mezcla de pintura que elaboré antes, simplemente para aprovecharla, pero con acrílico sin más sería suficiente. Tengo además aquí un par de pinceles planos, uno más pequeño que ya está con pintura, puesto que es el que usé antes, y otro un poco más grueso. Y así de fácil, con unos cuantos brochazos, ya tenemos el dibujo de un pino minimalista. Voy a repasar algunas zonas donde quiero más cantidad de pintura y luego borraré lo que sobra de lápiz. Combinaré este dibujo con otro cuadro que llevará un mensaje también muy navideño. Voy a escribir las letras a mano alzada con un lápiz y así, una vez todo hecho, será muy fácil ver si queremos rectificar alguna letra, bien porque no nos ha quedado muy bonita o porque nos apetece que ocupe más o menos espacio. En este caso moveré la O un poco más hacia la izquierda y modificaré también un poco la última palabra. Con la misma pintura y el mismo pincel plano de antes, repasaré las letras dando varios trazos y arrastrando la pintura en algunas zonas. Voy a decorar este vaso o copa y lo haré con estos rotuladores permanentes que compré en Amazon. Por si os interesan, os dejo el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Para este proyecto utilizaré solo el color negro. Es la primera vez que voy a estar usando estos rotuladores, pero una cosa que ya me gusta es que tiene la punta muy fina, por lo que creo que pintar con ellos será bastante fácil. Lo primero que haremos será limpiar bien el vaso con un poco de alcohol. El espacio que voy a dejar desde el borde para hacer el diseño será de 1,5 cm. He marcado esa medida con una línea en una hoja de papel y ahora dibujaré el diseño al tamaño que lo quiero. Como veis,
Se trata de un arbolito y este dibujo irá en repetición, así que no me hace falta volver a dibujarlo. Compruebo que el tamaño me gusta colocándolo encima del vaso. Ahora con una cuchilla recorto el dibujo. No hace falta que sea perfecto, pero sí dejar bien el corte en los puntos importantes para que luego nos queden todos del mismo tamaño. Una vez más, compruebo que el tamaño me va bien y recorto el folio por debajo para que sea más manejable. Colocando la cenefa justo en el borde del cristal, marcaré el pino con el rotulador. Dibujo las líneas más importantes y luego relleno la copa del árbol y alargo un poco el tronco. El espacio que yo dejé entre el borde del folio y el árbol es de 2 centímetros y ese será el mismo espacio que habrá entre cada arbolito. Así que para hacer el siguiente pino coloco el borde del folio justo donde termina el árbol anterior y me aseguro de que por arriba esté recto. Repetimos el proceso anterior. Ya tengo todos los pinos de la parte de arriba y para la segunda fila colocaré el árbol justo en el medio de cada dos. En lugar de dejar el borde del folio a ras de donde termina el pino de arriba, lo he subido un poco más para que luego me entre bien una tercera línea. Dependerá del alto de tu vaso y cuántas líneas quieras realizar. Pero tenlo en cuenta antes de empezar a dibujar la segunda línea. Tenemos que tener en cuenta que con estos rotuladores, si queremos que la pintura quede fija, debemos meter luego las copas en el horno para fijarla. O tenemos la opción de utilizar el diseño para una decoración determinada, luego borrarlo y hacer algo diferente. ¿Qué opináis de esta idea? Voy a hacer un segundo diseño aún más sencillo que el anterior y esta vez lo haré completamente a mano alzada. El último proyecto se trata de una vela la cual voy a decorar con yute y lana negra. Para seguir con los motivos anteriores haré un pino minimalista.
Utilizaré la lana negra para la copa del árbol y el yute para el tronco. Como es un poco difícil ser precisos con la pistola porque sale mucha cantidad de silicona, voy a utilizar a partir de ahora un palillo para distribuir mejor el pegamento. Usaré la misma cuerda de yute para dibujar un suelo en la base de la vela. Voy a proteger la lana y el yute con un poco de cola blanca. Y para terminar, con los mismos rotuladores permanentes que he usado antes, pero esta vez en color blanco, dibujaré unos copitos de nieve. Espero que os hayan gustado estas ideas navideñas tan fáciles de hacer. ¿Cuál ha sido tu favorita? Os recuerdo que en diciembre empezaré con los vlogmas y realizaré un DIY navideño cada día. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete activando la campanita para no perderte nada y no olvides dejar tu like y compartir para que el canal siga creciendo. Además, puedes seguirme en Instagram y por allí puedes enviarme tus sugerencias sobre qué te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.